al lunes 5 de mayo del año, no, lunes 4 de mayo del año 2020. Esta es una clase para los estudiantes, la asignatura de elaboración y redacción de contratos de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México. El tema que vamos a ver es contrato de trabajo, contrato de prestación de servicios profesionales, contrato de asociación de prestación de servicios, perdón, contrato de asociación en participación y el título 14 del TEMEC, Tratado Estados Unidos-México-Canadá. Así que bienvenidos los invitados, no importa, que se pueden sumar. Bueno, habíamos dicho en la exposición pasada, yo les había comentado cómo surge el contrato de arrendamiento de servicios en la época romana y ese contrato de arrendamiento de servicios posteriormente se convierte en contrato de prestación de servicios, contrato de obra a precio alzado a finales del siglo XIX y ya iniciado en el siglo XX se denomina contrato de trabajo. Ahí, a partir del siglo XX, tenemos una modalidad contractual en el cual el contrato de trabajo logra tener una autonomía de la legislación civil, tan es así que llega a su autonomía al grado tal que se crea su propia Ley Federal del Trabajo, su propio órgano jurisdiccional de impartición de justicia, llámese Junta Local de Conciliación y Arbitraje, su propia asignatura universitaria de Derecho de Trabajo, y con eso el derecho del trabajo se separa del derecho civil, y concretamente el contrato de trabajo se separa del contrato de prestación de servicios. No pierdan de vista esto. Ahora bien, cada época pues es diferente, ¿no? Hoy nos toca vivir una época también de muchos cambios. Estos cambios se deben, ya les dije, a la revolución informática, otros le llaman la cuarta revolución industrial, y bueno, es básicamente la aparición de las computadoras. Le van a llamar también a esta época la aparición de las TICs, TICS, tecnologías de la información, de la comunicación, TICs. Y esta revolución tecnológica cambia también el esquema laboral. ¿Cómo lo cambia? Bueno, pues logra crear una serie de, digamos, de nuevas modalidades de la contratación, donde digamos que ni es civil, pero tampoco es laboral, ¿no? Se va aproximando a la legislación mercantil. Entre esos contratos se encuentra el llamado contrato de asociación en participación. Y a inicios del siglo XX, hay una organización internacional, creo que es la Organización Mundial del Comercio, propone un modelo de ley de comercio electrónico. Se reforma allá por el año, ¿qué será? 2003, 2004, se reforma el Código de Comercio y se establece, que ese es un tema que no he visto con notarial, se establece la figura del certificador, el que certifica la firma electrónica. Y básicamente se reconoce en el Código de Comercio la modalidad del comercio electrónico. Dicen algunos doctrinarios que equivocadamente tradujeron mal el inglés al español al asimilar toda operación jurídica que se realiza en el Internet, la asimilaron como acto de comercio, cuando realmente el significado de comercio electrónico se refiere a lo que ya estudiamos nosotros en derecho civil, el comercio jurídico lícito o el tráfico comercial lícito. Sin embargo, la traducción que se hace de la ley modelo hace
que, pues es comercio, y como es acto de comercio, no acto jurídico, los actos de comercio, ¿dónde se regulan? En el Código de Comercio. Y por lo tanto, de acuerdo a esta interpretación, todos los actos jurídicos donde existe, donde la manifestación de la voluntad se plasma a través de estas tecnologías de la información, TICs, lo vamos a considerar como un acto de comercio. Y por ende se van a aplicar las reglas del derecho mercantil. Y esto llama mucho la atención porque aquí surge un tercer contrato. Ya habíamos dicho en la época civil que es el contrato de prestación de servicios, el derecho laboral que regula el contrato de trabajo, y en materia mercantil vamos a encontrar el contrato de asociación en participación. ¡Ándele! Ahora bien, en el año del 94, México suscribe el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, el Telecán. En el 2018, el Telecán cambia de denominación y se llama TEMEC, Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Digamos que es el TLC 2.0, por así decirlo, ¿no? El nuevo tratado comercial establece en su capítulo 14 o título 14, establece comercio digital. Entonces, vean nada más hacia dónde nos vamos, ¿eh? Estamos hablando de la evolución del trabajo, el trabajo asalariado al trabajo no asalariado, del obrero de la industria tradicional, como lo conceptualizamos, al obrero digital. Es decir, aquel que está pegado en una pantalla trabajando, o aquel que tiene su celular porque de repente tiene un pedido y tiene que atenderlo. Entonces, vean qué importante es saber derecho, ¿eh? Y vean, muchachos, lo importante que es vivir en esta época de cambios. Por eso es importante que entiendan bien el derecho para que lo puedan interpretar y se puedan ustedes adaptar. Dicen los sociólogos que el derecho, que los cambios sociales siempre van más adelante de los cambios jurídicos. Y creo que así es, ¿eh? El derecho somos un cuadrado y la realidad es un círculo. El círculo rueda más rápido y nosotros, como somos un cuadrado, estamos cuadrados, pues estamos limitados. Pero eso no significa que no tengamos nosotros la capacidad para entender y para interpretar. Así que vamos, ya después de exponer este recuento histórico, vamos a entrar en análisis respecto a los 4 temas que vamos a ver a continuación. Ya les dije, contrato de prestación de servicios, contrato de trabajo, contrato de asociación en participación y el comercio digital, o el título 14 del TEMEC. Bueno, el contrato de prestación de servicios lo vamos a encontrar en el artículo 2605 del Código Civil. Es más, el 2604 del Código Civil, aquí tengo un código, el 2604 del Código Civil habla de otros contratos que ya no existen, pero que de repente con este gobierno que tenemos aparecieron. 2605. El contrato de servicio doméstico, el servicio por jornal, el servicio a precio alzado, en el que el operario solo pone el trabajo, y el contrato de aprendizaje se regirá por la Ley Federal del Trabajo. Bueno, el contrato de prestación de servicios parte de una diferencia respecto al contrato de trabajo. El contrato de trabajo, ya dije, es una relación de carácter vertical, patrón y trabajador. El contrato de prestación de servicios es un contrato horizontal, profesionista y cliente. El profesionista presta un servicio y el cliente paga por ese servicio.
Hay profesiones, acuérdense que el artículo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos reconoce el derecho humano a la libertad de trabajo. A ninguna persona se le puede prohibir o se le puede impedir dedicarse al trabajo, al comercio, a la profesión, a la industria que más se le acomode siendo lícito. Es decir, ustedes pueden trabajar con quien se les dé la gana, pueden dedicarse a ser comerciantes, ¿no? Si quieren, abren un local y se ponen a vender, ¿no? Nadie les prohíbe esa libertad de comercio. Se pueden dedicar ustedes también a la industria, es decir, a través de compran una maquinita y esa maquinita transforma la materia prima en otra cosa. La Constitución nos da esa libertad contractual. Y nos dice la Constitución que para determinadas profesiones se va a requerir un permiso del Estado. Ese permiso del Estado lo expide, muchos lo han criticado porque dicen que debería ser la Secretaría de Trabajo, pero no, es la Secretaría de Educación. La Secretaría de Educación expide una cédula profesional. Y el artículo quinto de la Constitución tiene una ley reglamentaria que es la Ley General de Profesiones. Esta ley de profesiones reglamentaria del artículo quinto constitucional señala que para determinadas profesiones se requiere título universitario. Bueno, ¿hacia dónde voy? El contrato de prestación de servicios se regula por el Código Civil, es una relación horizontal. El profesionista o el profesor da un servicio especializado y con ese servicio especializado el profesionista tiene derecho a cobrar sus respectivos honorarios. Entonces, un abogado hace un contrato de prestación de servicios. Un contador, un psicólogo, un médico hacen contratos de prestación de servicios. El Código Civil también establece otros contratos, por ejemplo, el contrato de obra a precio alzado. El contrato de obra a precio alzado consiste en el cual una persona, el dueño de la obra, le dice al contratista que ejecute un trabajo material. Entonces, estos contratos, el de prestación de servicios como el contrato de obra a precio alzado, evolucionaron en el siglo XX cuando aparece el denominado contrato de trabajo. Entonces, con esto terminamos con el primer contrato de prestación de servicios. El contrato de trabajo. El contrato de trabajo, como ya les comenté, nace en México con la Constitución de 1917, artículo 123, y posteriormente en el año del 31 se publica la primera Ley Federal del Trabajo. La segunda Ley Federal del Trabajo es del año de 1970, la cual ha tenido 3 reformas importantes. La reforma procesal del 80, la reforma sustantiva en temas sustantivos y en temas procedimentales del año 2012 y la última reforma que data del año 2019. Esta última reforma se hace en cumplimiento al capítulo, no recuerdo qué capítulo, pero es en cumplimiento a una serie de compromisos internacionales que aceptó el Estado mexicano en la firma del Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Bueno, el contrato de trabajo parte del principio de que existe una subordinación. El patrón está por encima del trabajador. Y este tema es importante, subordinación. Es decir, el trabajador presta un servicio de carácter físico o de carácter intelectual, porque superiormente, en una escala de superioridad, una persona
denominada patrón, se lo está pidiendo. Y entonces nace ahí un concepto muy importante en materia laboral que se llama relación de trabajo. Es más, el artículo 20 de la relación de la Ley Federal del Trabajo nos dice que la relación de trabajo se entiende la prestación de un servicio físico o intelectual subordinado a una persona llamada patrón a cambio del pago de un salario. Entonces, en ese tenor, el contrato de trabajo está sujeta a la relación de trabajo, a la subordinación, y aquí, a diferencia del contrato civil, no le vamos a llamar honorarios, le vamos a llamar salario. Pero además, aquí hay algo muy importante que también debemos entender, que es el carácter, algunos dirían social, otros dirían intervencionista, que tiene el Estado. Es decir, la libertad contractual que tiene el patrón y el trabajador, pues resulta que se mete el Estado de tal manera que el Estado emite una serie de normas protectoras a través del cual el estado de desequilibrio o de desigualdad que se encuentra el trabajador frente al patrón, a través de las normas jurídicas, hace que el trabajador pueda igualarse al patrón. Y es más, la razón de que la Constitución originalmente, porque ya se reformó en el 2017, la razón de que en México existieran juntas locales de conciliación y arbitraje fue precisamente porque el Estado se autodenominaba el árbitro entre dos clases sociales antagónicas del siglo XX. Ahora sí, hablando en términos ideológicos. Por el lado izquierdo, los trabajadores, y por el lado derecho, los dueños de los medios de producción, los patrones. Y entonces, aquí en términos microeconómicos, razonando esto como una cuestión de oferta y demanda, el mercado laboral, resulta que no es el mismo mercado laboral que tiene un patrón para elegir a quienes quiere el patrón que sean sus trabajadores, a diferencia del mercado laboral que tiene un trabajador, que anda buscando un patrón y a ver qué patrón lo admite. Entonces, desde ahí estamos hablando ya de una situación desigual, porque el trabajador no solamente está subordinado, sino que la subordinación implica poner a disposición del patrón, agárrense, poner a disposición del patrón su horario. Es decir, es una forma de restringir la libertad de las personas. Pero no solamente el horario, también inclusive la vida y la integridad corporal. Por eso en materia laboral se habla de un capítulo específico que ustedes lo estudiarán en una materia que se llama Derecho de Seguridad Social, que son los llamados riesgos de trabajo o accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. El trabajador sufre un accidente de trabajo porque estaba chambeando y entonces el patrón tiene que responder. O el trabajador, por estar tantos años sentado en una computadora o trabajando en una mina o en una gasolinera o etcétera, adquirió una enfermedad que no fue una enfermedad así instantánea, fue una enfermedad que se fue desarrollando de manera gradual, de tal modo que esa enfermedad lo imposibilita, o mejor dicho, lo incapacita de manera parcial o de manera total, de manera temporal o de manera permanente, para que el trabajador ya no pueda prestar sus servicios al patrón. Y por lo tanto, el patrón debe responder por esos servicios contratados. Algo muy importante que debemos tomar en cuenta es que la materia laboral es una materia supletoria. El Estado interviene a favor del trabajador, no lo pierdan de vista.
Y los juicios laborales, que por cierto son un verdadero asco en el derecho, en la práctica del derecho positivo mexicano, son una verdadera, discúlpeme la expresión, una verdadera jalada, la justicia laboral, pero independientemente de esa apreciación práctica, la justicia laboral mexicana es una justicia donde la ley por sí misma, pero también la jurisprudencia y los principios generales de derecho de justicia social, pues le da una carga a favor del trabajador. Esa carga, digamos, esa protección implica que, por ejemplo, en materia procesal exista una figura que se llama la carga de la prueba. En materia laboral, perdón, en materia civil, por ejemplo, existe el principio de que el que afirma está obligado a probar. Pero en materia laboral no aplica ese principio al 100%, ¿eh? La ley señala que determinadas obligaciones están a cargo del patrón. Entonces, aquí el patrón en un juicio no puede alegar que está en estado de indefensión, no puede alegar que lo dejaron, que le violaron sus derechos al no ser notificado, etcétera. Hay cantidad de jurisprudencias como no se imaginan, donde ahora sí, donde al patrón se le da una desventaja procesal. Bueno, entonces ya hablamos del segundo contrato de prestación de servicios, el contrato de trabajo. De repente llegan los años 90 y con los años 90 comienza el proceso de transformación que implicó la cuarta revolución industrial o la revolución informática o la globalización o el neoliberalismo, como le quieran llamar. Pero hay una transformación que a título personal lo que yo detecto es que el derecho se privatiza. Y cuando digo que se privatiza, no me estoy refiriendo a que el derecho se venda, no, sino que el derecho deja su carácter en esta dicotomía público y privado. En México inventamos la tricotomía público, social y privado. Bueno, pues resulta que el derecho social como que va desapareciendo, como que se va transformando y se va dando auge nuevamente al derecho privado, es decir, a la libertad contractual. Pero resulta que esa libertad contractual ni siquiera, una crítica a título personal, ni siquiera se hace con la legislación civil, sino que se hace con la legislación mercantil. Y la legislación mercantil es una legislación de buitres, porque la legislación mercantil lo que busca es el lucro y la especulación. Una legislación civil o una legislación común parte del principio de que es el derecho de las personas que viven en la ciudad, que viven en la comunidad. Y por lo tanto existe el principio de la buena fe. Pero en materia mercantil, no. Es la especulación y el lucro. O sea, es el business. Y eso de la especulación y el lucro implica que en materia mercantil lo que se busque, ante todo, sean mayores utilidades, mayores rentas, mayores ganancias y obviamente pagar menos salarios. Y también hay que decirlo, pagar menos impuestos. El derecho privado es un derecho que se opone al derecho público. Y el empresario, pues no le gusta pagar impuestos. Quizás alguien me dirá, ay, ¿cómo andas diciendo esto? Que no, pues es que, a ver, vamos a ser prácticos, vamos a pensar fríamente. Ninguna persona se dedica a ser empresario pensando que va a perder dinero. Ningún empresario va a contratar un trabajador para cumplir una obra
de caridad. No. O sea, el patrón tiene la necesidad de que su empresa crezca para que pueda producir más y vender más. Porque producir y vender más, ¿qué le va a generar? Mayores ganancias. Entonces no hay patrones que digan, ay, pues voy a dar trabajo, ¿no? Y a ver cómo carajo se vas a pagar a esos trabajadores. O sea, y lo mismo lo digo yo respecto al trabajador. El trabajador trabaja, ¿por qué creen? ¿Por deporte? No, por necesidad. Porque las personas tenemos la necesidad de trabajar. Hay ciertas necesidades que tenemos que satisfacer, determinados bienes y consumos que requerimos nosotros a título individual. Y si formamos una familia, pues obviamente a título familiar se requieren esas necesidades. Y las personas, ahora sí, de acuerdo al sistema capitalista, como dirían los buenos marxólogos, perdón, o marciólogos, bueno, como quieran llamarse, como dirían mis buenos amigos de Marx, pues el sistema capitalista todo se vende. Lo que les he dicho en contratos, todo es susceptible de comprarse y venderse, ¿no? Menos la vida, ¿no? La salud sí, la vida, pues ya muerto, ya te moriste, ¿verdad? Ya, ¿cómo te van a revivir? Ni con todo el dinero te reviven, ¿verdad? Pero todo en el mercado lícito y en el mercado ilícito, tú puedes hacer todos los movimientos jurídicos que se requieran. Bueno, ¿a qué voy? Bueno, pues voy a lo siguiente. Esa necesidad hace que muchas personas, pues obviamente los dueños de los medios de producción, quieran tener algo que se llama costo-beneficio. Es más, es una de las leyes económicas, el costo-beneficio. El costo-beneficio implica obtener el mayor beneficio al menor costo. ¿Está claro? Si me cuesta 100 y gano 1000, pues me conviene. Pero si me cuesta 1000 y gano 100, pues no me conviene. Ah, pues ese es el costo-beneficio. Hay toda una teoría económica sobre el costo-beneficio. Bueno, por eso aquí entran algunas ramas del conocimiento como la macroeconomía y la microeconomía, sobre todo la macroeconomía, ¿no? La microeconomía, uno de los temas más importantes que estudia la microeconomía es la ley de la oferta y la demanda. La oferta y la demanda que se desarrolla en los mercados, donde los oferentes, llámese los vendedores, quieren adquirir mayores utilidades, mayores ganancias, y los consumidores, que son los compradores, requieren satisfacer sus necesidades. Los amigos del pensamiento liberal o neoliberal nos dicen que las leyes de la oferta y la demanda pues deben de estar así, libres, pero cuando el Estado interviene, entonces, ¿qué hace el Estado? El Estado logra un desequilibrio. Acuérdense que el Estado se mete, ya lo dije en otras clases, ¿no? No lo hace por metiche, lo hace porque busca la igualdad. El Estado se mete porque si todas las personas fueran libres, se generaría una anarquía y por lo tanto el Estado se tiene que meter porque tiene que promover la igualdad. Si hay desigualdad, hay conflicto. La igualdad implica una coexistencia pacífica. Por lo tanto, el Estado se mete. Pero al meterse, ¿cómo se mete el Estado? A través de los impuestos. Y pues obviamente el empresario pues no le gusta pagar impuestos. Ahora sí que implica reducir salarios. Es más, seamos prácticos, ¿no? Les hago una pregunta mental, ¿no? ¿Les gusta a ustedes pagar sus deudas? Hay que pagarlas, obviamente, ¿no? Pero si yo les dijera, ¿qué prefieren, recibir dinero o pagar dinero? ¿No? Pues obviamente recibir, ¿no? Estar dando, ahora sí que a uno le gusta más enriquecerse que empobrecerse. Es una cuestión egoísta, un pensamiento individualista,
pero finalmente los seres humanos somos uno, somos seres individuales. Y si bien es cierto, hay personas altruistas que piensan en los demás, pues la mayoría de las personas son únicas, individuales y piensan en satisfacer su propio interés. Primero yo, después yo y al final yo. Así que los románticos que piensan en primero todos y ya después yo, pues tienen un pensamiento altruista. Y bueno, eso lo encontramos en los religiosos y en los políticos, aunque no lo crean. Bueno, pues resulta que cuando entramos a la década de los 90, entramos a este proceso en el cual se mercantiliza todo. Y entonces aquí aparece un contrato, el tercer contrato, que es el contrato de asociación en participación. Es decir, este contrato de asociación en participación implica que tú te sumas a la empresa con tus bienes, con tus servicios, y la empresa te va a responder con una contraprestación que significa que vas a ser beneficiado por sus utilidades. O inclusive, ¿no? Dependiendo de la aportación que tú des, puedes ser también perjudicado, ¿no? En sus fallas, ¿no? Así que en sus perjuicios que pueda tener la empresa. Este contrato de asociación en participación, bueno, pues tiene muchas denominaciones, ¿eh? Lo he escuchado como pirámides, lo he escuchado como mercadeo, y bueno, ya después ya iremos a desarrollar el último punto. Pero este contrato de asociación en participación tiene su fundamento en los artículos 252 al 259 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Entonces, imagínense cómo hemos evolucionado, ¿no? Desde la época romana hasta estos años, ¿no? Primero, uno trabajaba porque era esclavo. Después trabajábamos porque éramos profesionistas. Después trabajábamos porque éramos trabajadores. Y pasamos al cuarto nivel. Ahora trabajamos porque somos socios en participación, ¿no? Entonces, pues imagínense todos los negocios que se lanzaron, ¿no? Que llegaron. Hay, hay muchos cambios en la legislación, pero todavía vamos a encontrar en la legislación vigente normas prehistóricas, ¿no? O normas fósiles, ¿no? Por así decirlo, ¿no? O sea, es cuestión de rascarle y vamos a encontrar, mira lo que me encontré, ¿qué es esto? No, pues esta es una norma jurídica fósil, ¿no? Era una norma vigente válida en un espacio y tiempo determinado. El legislador y la sociedad se le olvidó derogarla y la figura jurídica quedó ahí. Me refiero básicamente a una figura que existe en materia civil, que es la parcela familiar, una figura también que la vamos a encontrar en la Ley Federal del Trabajo, que es el contrato de aprendizaje, la industria familiar. Estas figuras sociales, por así llamarlo, ya desaparecieron en la práctica. Jurídicamente allí están y hay quienes sostienen una defensa heroica por conservar esas instituciones. Pero ya desaparecieron porque en los últimos 20 años se fue introduciendo en el lenguaje económico, en el lenguaje empresarial sobre todo, el concepto de la MIPIM o PIM, micro y pequeña empresa o micro, pequeña y mediana empresa. Ya les expliqué yo una vez en una clase que está por Facebook, cuando dibujé las redes, de cómo la empresa cambia de haber sido unos verdaderos emporios
al grado que estas empresas se fueron haciendo cada vez chiquitas, 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 y dentro de la chiquitez empezaron a crear nodos y redes. Entonces, estas redes son las PYMEs, empresas que dan, digamos, empresas grandes que ayudan a empresas medianas que ayudan a las empresas chiquitas. Esto se disparó en los últimos 20 años. Esto no existía. Sí, claro que existía, pero no en la cantidad que hoy se ve. Antes, por ejemplo, era muy común el señor de la tiendita de abarrotes, que era un español, ¿no? O el señor, no sé, de la mercería, que era un judío. O sea, había determinados personajes en las colonias populares que se adueñaban de esto que hoy conocemos como PYMEs, ¿no? Y las personas así que no tenían ese capital, pero que con trabajos lograban adquirir un puesto en el mercado público, porque hubo una época en que el gobierno construía mercados y el mercado lo dividía en puestos, en locales, y esos locales se los asignaba a los comerciantes que vendían en la calle. Entonces, ese eran los mercados públicos. La mayor cantidad de mercados públicos se construyeron en la Ciudad de México en los años 40 a los 70. Hoy se vive un problema que es el llamado comercio ambulante o los tianguis, pero estos problemas surgieron, ¿por qué creen? Por la falta de construcción de mercados. Bueno, estoy diciendo que en esa época existe todavía este concepto de empresa familiar. Bueno, ni siquiera es empresa, le llamaban industria familiar o parcela familiar y contrato de aprendizaje. El contrato de aprendizaje era el contrato que recibía el hijo del papá para que aprendiera el oficio o aprendiera a vender en el puesto. Y no existía este concepto que ya después ya les platiqué, que es el PYME, pequeña y mediana empresa, a través del cual el Estado, promotor, contratista, comienza a fomentar el contractualismo y comienza a promover la creación de PYMEs para que éstas se lleguen a multiplicar. Estos nuevos retos implica obviamente la formalización. La formalización implica pagar impuestos. Eres informal si no pagas impuestos. Eres formal si pagas. Pero también aquí hago un pequeño paréntesis. También existe una discriminación, porque hay empresas formales que actúan como informales, empezando por el gobierno. ¿Y a qué me refiero? Empresas, por ejemplo, que reportan un salario inferior al seguro social para pagar menos impuesto al seguro social. O empresas informales que contratan a una persona en una modalidad llamada contrato de prestación de servicios, que es lo que hace el gobierno local, federal, para no pagar ISSSTE, no pagar FOBISSTE y ahorrarse un montonal de prestaciones. Eso es informalidad también, ¿no? Pero el pensamiento clasista mexicano, pues obviamente nos imaginamos como informal a la persona que ven en la calle, ¿no? A la persona que conduce un microbús, ¿verdad? Y entonces hay un pensamiento clasista. Pero no, formal es pagar impuestos, informal es no pagar impuestos. Bueno. Hablamos entonces de los tres contratos. Contrato de prestación de servicios, contrato de trabajo, contrato de asociación de participación y pasamos a la era moderna donde lo digital moderniza las relaciones de trabajo. Y no solamente lo digital, hay algo que todavía no sabemos. No sabemos, pero ahí va, ¿no?
esto de la 4, ¿qué? La 5G o 4G, no recuerdo cómo le dicen, la tecnología informática. Red 5G. Sí, ¿alguien quería participar? Sí, eso es lo que dice la red 5G, ¿no? Que es lo que están implementando ahorita. La red 5G, así es. Vienen cosas interesantes, muchachos. Abusados, muchachos. Porque ahora todo lo que les dije, todo lo que les platiqué de contrato de trabajo, prestación, asociación en participación, lo tenemos que aplicar a esta nueva realidad del cual nosotros ya la estamos padeciendo, ya somos testigos. Miren, cuando aparece en el Internet llega a México allá por el 95, pero no era muy común el Internet, ¿eh? Quien tenía Internet pagaba unas cuentotas milenarias. Era un Internet de teléfono, eran unos celulares gigantescos. La tecnología del celular se fue achicando, achicando, y de ahí van surgiendo estos conceptos. Primera G, 2G, 3G, 4G, y vamos a entrar ya a la quinta G. Bueno, se da un proceso el Internet, las computadoras, que eran computadoras gigantescas, luego se hace ya la primera computadora de escritorio, después se hace ¿cómo se llama? La laptop, unas laptopcitas chiquitas que casi no pegaron, mini laptop me parece. Luego llegaron las tabletas, estas tabletas son del 2009 me parece, 2010. Llegan las redes sociales y llegan los drones y llegan los nuevos negocios digitales. Y entonces se da una transformación como se dio cuando apareció la máquina de vapor. De ese es el tamaño del gran reto que nos toca vivir, que nos toca interpretar, y que ustedes como futuros juristas les va a tocar ya sea legislar, juzgar o litigar. Entonces, sí es importante que entiendan esto. Ya vimos la evolución económica de cómo pasamos de lo civil, de lo privado a lo social, a lo especulativo, mercantilista, y desde el punto de vista tecnológico, hemos vivido el proceso de la máquina industrial del vapor, la máquina eléctrica, la máquina de combustión interna, hasta ir evolucionando nuevas tecnologías ecoambientales. Y bueno, y el proceso del dinero, el dinero que era oro, era de papel, y ahorita ya lo estamos conociendo en una versión digital. Entonces, se vienen cosas muy interesantes que habrá que entender. Comienza todo esto a partir de algunas empresas que se establecieron en Silicon Valley, San Francisco. Fue un fenómeno muy raro. Fue un fenómeno porque hagan de cuenta que se da una generación de chamacos revoltosos que llegan a San Francisco y ahí se establecen, y ahí llegan ciertas fábricas y comienzan estos señores a elaborar aparatos de computadora, comienzan ahí, surge una generación, los más conocidos, Bill Gates, Steve Jobs, pero hay cantidad de genios en esto, y van desarrollando ellos la tecnología que hoy en día vivimos, las TICs. Y déjenme decirles que todavía no llegan al 100%, ¿eh? Están unas que ya están por aparecer. Cuando llega la crisis económica del 2008, no existía Netflix, no existía Uber, por citar dos empresas, ¿eh? Hay más. Resulta que la crisis económica del 2008 se da porque descubrieron que el dinero líquido no existía, que todo era dinero de crédito, dinero virtual, y entonces para salir de la crisis
le inyectaron más dinero virtual y un poquito de dinero de crédito y se hizo un relajo la economía. ¿Quién sabe si cuando termine esta crisis pandémica y si en verdad esto es una guerra para que Estados Unidos llegue a un acuerdo con Rusia y China respecto a la moneda internacional que debe regir, si va a seguir siendo el dólar o ya los rusos y los chinos ya hagan sus operaciones con sus respectivas monedas? No sabemos si realmente sea eso, pero el caso es que encontramos hoy en día muchos modelos de negocio. Sí, ¿quién, quién fue? Yo ayer leí una nota que de hecho Beijing ya empezó a hacer compras electrónicas sin usar dólar, o sea, con su propia moneda. Pues Entonces, pues ya el claro, tema ya viene a colación porque pues es como de, pues ya se quieren desprender, ¿no? claro. ¿Se acuerdan cuando yo les platicaba del lavado de dinero? Bueno, ahí les va otra versión del lavado de dinero, ¿eh? El lavado de dinero es para cuidar el dinero oficial, o sea, el dinero de los bancos. El único operador financiero que puede hacer dinero son los países del G7 a través del dólar y nada más. Entonces el lavado de dinero persigue o criminaliza a las empresas que hagan operaciones comerciales con otro valor cambiario, con otra moneda. Por eso ahí viene un debate interesante, vienen cosas muy, muy interesantes. El Bitcoin no lo pierdan de vista, porque por ahí andan las cosas medio, medio raras, ¿no? Una guerra finalmente es para que se... Acuérdense que vivimos en procesos de paz, llega la guerra, así pasa con sus parejas, se ofenden con la pareja, que no sé qué, y viene la reconciliación, y en la reconciliación vienen las nuevas reglas para que no se vuelvan a pelear. Bueno, lo mismo ocurre con las personas, lo mismo ocurre con las naciones. Estamos viviendo un proceso a título personal, e insisto, es una guerra, y en esta guerra vamos a encontrar un nuevo acuerdo. Así debe de ser, ¿no? Y obviamente que sea un acuerdo justo, porque los acuerdos se puede perder o se puede ganar. Y obviamente, como estamos de este lado, de ya saben de quién, pues ojalá ganemos, ¿no? Y no perdamos. Bueno, pero ¿a qué voy con la digitalización del mercado de trabajo? Viene la digitalización, el dinero electrónico, y también viene algo que se llama la automatización. La automatización o robotización implica que las máquinas hagan la chamba de los seres humanos. Y muchos puestos de trabajo que actualmente se hace por seres humanos puede ser fácilmente sustituido por máquinas. Las máquinas tienen la ventaja de que no se jubilan, las máquinas no se accidentan, no hay que pagar pensión, las máquinas nada más se les da mantenimiento. El costo-beneficio de adquirir una máquina a adquirir un ser humano que trabaje, pues obviamente la máquina me sale mucho más barato. Ese es el gran reto que tendrán ustedes como juristas para meterse de lleno a este problema que se avecina. El mercado laboral se va a restringir y cuáles son las chambas que se van a perder. Ahorita les voy a decir las chambas que se van a ganar. ¿Cuáles son las chambas que se van a perder? Ya me quedan 9 minutos. Todas las chambas fáciles mecánicas se pierden. El vigilante que cuida un edificio, el que cuida una puerta de entrada, se pierde. El cajero de una tienda comercial se pierde. Los conductores de vehículos se pierden. Y si se desarrolla la inteligencia artificial, hasta los abogados podemos salir perdiendo. Contadores pierden. Médicos, agárrense, también pierden. Pero ahí les va lo interesante. Pierde todo lo tradicional, todo lo viejo. Van a surgir nuevas actividades, pero estas nuevas actividades laborales se van a realizar, pero con otras reglas jurídicas, que como ya dije en la clase pasada,
¿Será un contrato de prestación, será un contrato de prestación de servicios? No. ¿Será un contrato de trabajo? No. ¿Será un contrato de asociación en participación? Yo creo que por ahí va la cosa. ¿Y será una ley la que regule? No. Será el título 14 del Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Agárrense, muchachos. ¿Cuáles son las chambas que se avecinan? Hasta me da risa, ¿no? Redes sociales, ¿no? Las redes sociales tienen dos puestecitos así muy, muy claves, el Product Manager, el Community Manager, que son algo así como el que administra la red social, el que la comercializa, el que llena contenidos, crea contenidos, mide el tráfico, mide las audiencias, y bueno, esas son las nuevas profesiones que se avecinan. Eh, el desarrollador web y de aplicaciones móviles. ¿Cómo creen que surgió Uber, Cabify, no se diga Netflix, pues desarrollando la aplicación? Y ya hay muchas aplicaciones. Desarrollar una aplicación implica manejar matemáticas, tener pensamiento abstracto, geométrico y entrar a la programación. ¿Y qué es la programación? Hacer que una máquina haga lo que yo le ordene. Pero la orden que le tengo que dar a la máquina implica una serie de pasos. Y esos pasos tienen que ser muy meticulosos, de tal manera que cuando yo le pida algo a la máquina me lo dé. Eso se llama inteligencia artificial. Entonces, otras de las profesiones que viene es el Big Data. El Big Data es el que busca la información. Fíjense lo que es el Big Data. El Big Data es una especie de minero. Los mineros están en la mina, ahí con el pico, con la pala, hasta que van encontrando diamantes. Eso es el Big Data. Anda navegando en el Internet, bajando un montonal de información, bases de datos, y esos datos los va convirtiendo en información. No es lo mismo datos que información, ¿eh? Información es algo terminado, es el producto. Los datos viene siendo la materia. El Big Data lo que hace es sacar esos datos para darnos un producto final que es la información. Y esa información, ¿para quién? ¿A quién se vende? Eso es algo muy interesante. Me quedan 5 minutos. Viene profesiones como la analítica de datos, aquel que mide las audiencias, que se desarrolla mucho con la microeconomía, que tiene que ver con el mensaje, qué se vende, qué compra, cómo la oferta y la demanda se desplaza o cómo se moviliza en un lugar, bueno, se hace elástica de un lugar a otro. Viene el Internet de las cosas, que consiste en que esto que encontramos en el celular lo podamos conectar con cualquier cosa, con el refrigerador, con la lavadora, con el automóvil, con todo, con todo. Viene la ciberseguridad, que es las empresas que se dedican precisamente a cuidarnos de los virus y de todo el crimen informático. Y en el derecho público viene un concepto que se llama ciudades inteligentes. Es decir, que todo esté coordinado a través de las georreferencias. Georreferencias, el mapa. ¿Han visto el Google Maps en su versión mapa? Bueno, lo mismo para el gobierno. Solamente que desde arriba el gobierno ve qué edificios se construyeron, cuántos metros cuadrados, qué calles, puede hacer mapas delictivos, puede hacer mapas de establecimientos mercantiles. El INEGI tiene una aplicación que es DENUE, que es el índice de unidades económicas productivas, lo que les permite a ustedes saber en su colonia, por ejemplo, cuántas tintorerías, panaderías, mercados de verduras, de frutas, de lo que ustedes quieran, cuántas PYMEs hay alrededor de su pequeño entorno. Todo eso va a requerir mucha gente que trabaje y que aplique, ¿no? El trabajo
Como diría el químico Lavoisier, ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Corresponde al legislador saber qué norma le vamos a meter. Ahorita el contrato que va ganando es el contrato de asociación en participación. Investiguen qué es eso. Chequen cómo es un contrato de Uber Eats. ¿No? Chequen para que vean lo que nos tendremos que enfrentar. De ahí la necesidad también, inclusive hasta de cambiar el concepto de justicia, ¿eh? La justicia presencial hasta una justicia rápida, así, digital, que aunque no lo crean, la crisis que vivimos está ayudando a que eso también se dé. Bueno, me extendí mucho, pero es un tema amplio. Me quedan 2 minutos. No sé si alguien tenga algún comentario, duda, opinión. ¿No? Pues entonces, muchachos. Ajá. Bueno, vi que le había comentado que yo trabajaba en una asociación civil, entiendo, es una federación, y aquí se van a hacer contratos para los deportistas. Y bueno, buscando información en internet me encontré de una tesis así universitaria en la cual diferían entre el contrato de prestación de servicio profesional y y el contrato de trabajo en cuanto a deportistas. Aquí lo que me sonó de esta tesis es que refleja mucho lo que son dos puntos. El primero es el horario de trabajo, que como lo usted refirió hasta cierto punto es como una violación, porque pues te interpone, ¿no?, los lapsos en los que debes de trabajar, y lo difería del contrato para deportistas, ya que pues ellos podrían entrenar o 1 hora o 2 horas y no específicamente a un cierto horario. Y el segundo punto es el establecimiento de trabajo o el lugar de trabajo. Pero surgía mi duda porque, por ejemplo, los repartidores, su centro de trabajo es, por ejemplo, la fábrica de Gamesa, pero no están fijos en el lugar, están, pues, no sé, pues, repartiendo, obviamente, ¿no? Y un deportista igual, no es como que tenga unas oficinas de Club América, pero tienen su centro deportivo. Entonces, ahí, ¿cuál es la diferencia entre, bueno, más que nada me surge eso por la tesis que leí. Entonces, no sé qué es más factible, si darle un contrato de trabajo a un deportista o un contrato de prestación de servicios. Pensando como economista, costo-beneficio, lo que te dé mayor beneficio, el menor costo. Pensando desde el punto de vista social, ¿no? Lo que sea justo. Terminamos, terminamos esta clase, 7 de la noche, y bueno, espero que pues, el tema haya sido de su interés y queden ustedes reflexionando todo lo que les comenté, ¿no? Nos vemos mañana, veré si damos clase de notaría registral y me gustaría desarrollar estos temas con unos casos prácticos, sobre todo el caso Uber, el Uber Eats, el freelance, que ni siquiera lo comenté, que son nuevas modalidades de trabajo. Muchachos, nos vemos y terminamos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego. Adiós, profe. Adiós, Vanessa. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Cuídense.